El cuerpo sin vida fue depositado ante el rey y el resto de su corte por el Septón Supremo y 4 de las hermanas silenciosas. Nadie había visto al anciano en más de medio día cuando una criada llegó llorando por los pasillos por su muerte. Ahora, 2 días después, el anciano estaba siendo puesto a descansar. Cersei miró a la abuela Piselle con poco más que completa apatía. Si bien no le agradaba a ese hombre, al menos podía apreciar que era uno de los aduladores más útiles de su padre durante sus muchos años de servicio. Es posible que Robert nunca hubiera ocupado el trono si no fuera por su consejo leal a Aerys. Si ella veía ese servicio en particular de Piselle de manera positiva o negativa, variaría según su estado de ánimo en un día determinado y sus frustraciones con el tonto de su marido. Pero la mayoría de las veces Cersei prefería ser reina a las alternativas. Después de todo, es donde siempre debía estar, incluso si debería haber sido un dragón y no un ciervo. Y el hecho de que Robert sea un cornudo involuntario sin hijos verdaderos solo lo hace más llevadero. No lamentaría el fallecimiento de Piselle por su propio bien, pero aún así sabía que dejaría a su familia sin información valiosa en los días previos a que se pudiera elegir un nuevo gran maestre y ponerlo bajo la influencia de Lannister. Entonces, ¿cómo murió?, preguntó Robert lacónicamente. Ella miró en su dirección y, a regañadientes, admitió para sí misma que había recuperado algo de la estatura y el vigor de su juventud desde que se reunió con el rey más allá del muro. Su vientre se había aplanado un poco y sus brazos se engrosaron una vez más con músculos a medida que pasaba menos tiempo cada día bebiendo y prostituyéndose. En lugar de eso, fue al patio con cualquier guardia real que le agradara y trabajó para remodelar su rechoncho cuerpo. Al menos, ha hecho que las pocas veces que se encuentra en mi cama sean un poco más llevaderas. Estaban rodeados por todo el pequeño consejo, varios miembros de la Guardia Real, incluido su amado hermano. A Jaime le importaba menos el hombre que a ella y ni siquiera podía fingir interés en las interacciones actuales del rey. El Septón Supremo no era maestre, pero no había nadie mejor equipado o lo suficientemente importante como para opinar sobre tales asuntos tras la muerte de Piselle. Ciertamente carecía del conocimiento necesario para diagnosticar verdaderamente la muerte del anciano. Y probablemente esa fue la razón por la que miró al rey y le dijo, su edad finalmente lo alcanzó, excelencia. Sirvió bien al reino, pero el extraño decidió que era su momento. Cersei resistió la tentación de burlarse de eso. El hombre no era tan débil como pretendía. Desempeñó ese papel simplemente porque servía a sus propósitos. Después de todo, era mucho más probable que la gente ignorara a un anciano destrozado. Betty se volvió hacia Robert entonces, su enfermiza y dulce voz le irritaba los nervios. Su gracia, el gran maestre tuvo uno de sus visitantes habituales la noche en que murió. La araña miró a Meñique, ella era una de las tuyas si no me equivoco. El Septón Supremo pareció ofendido por la insinuación. Hipócrita. Probablemente hayas tenido a la misma chica mientras uno de los chicos del burdel te follaba. Sin inmutarse por la acusación velada, Meñique simplemente le devolvió la sonrisa a la araña. Es verdad, excelencia, pero el gran maestre a menudo se entregaba a una de las damas de mi establecimiento. Ella me asegura que estaba vivo y bien, y tan entusiasta como él. Nunca había estado durante el tiempo que estuvieron juntos. Y nada de esas circunstancias cambió antes de su partida. Por supuesto. Betty simplemente seguía sonriendo, esa sonrisa suya que nunca parecía llegar a los ojos. Hombres de la edad del gran maestre mueren todos los días. Stannis intervino con irritación, si su corazón falló, o sus pulmones o su cerebro. Está muerto y no hay nada que decir exactamente por qué. Hubo un acuerdo general con esa afirmación, aunque una enigmática sonrisa apareció en los labios de Littlefinger por un breve momento. Disfruta bastante jugando. Demasiado cierto. Robert estuvo de acuerdo con su hermano. Ya basta de esto. Asegúrate de que la ciudadela se entere de esto y nos envíe un nuevo gran maestre. Con suerte, esta vez no será alguien tan prolijo. Gruñó lo último mientras comenzaba a salir del gran comedor. Los reunidos comenzaron a dispersarse entonces, Stannis y Jon Arryn fueron los más rápidos, probablemente enviando al cuervo como se les ordenó. Cersei también se fue rápidamente. El padre querrá estar enterado de estos acontecimientos. Jaime empezó a caminar detrás de ella mientras regresaba a sus habitaciones. ¿Entonces el sapo finalmente murió? ¿No puedo decir que extrañaré su incesante zumbido? No puedo pensar en un hombre más prolijo. No, pero tenía sus utilidades, especialmente para mi padre. Cersei respondió distraídamente. Por no mencionarme a mí. Jon Arryn ha estado investigando cosas que no debería y Piselle estaba mejor equipada para mantenerme informado. Aún así, había otras formas de lidiar con esas cosas y ella tenía muchos espías propios si era necesario. Jaime tarareó su acuerdo,
Padre querrá saberlo para poder influir en la selección del próximo gran maestre. Un poco de oro Lannister podría hacer que el próximo hombre sea tan tonto como el anterior. Cersei se volvió hacia su hermano sorprendida. Rara vez mostraba disposición para esas cosas. Siempre prefirió jugar en el patio que jugar. ¿Qué? Sé mejor que nadie lo valiosa que podría ser la lealtad de Pycelle. Había amargura en su voz y un destello de ira detrás de sus ojos. Nunca le sentó bien lo que hizo su padre al final de la rebelión, y nunca habría sucedido si no fuera por las palabras de Pycelle al oído de Aerys. Hombre tonto, por supuesto que los dragones necesitaban morir, incluso si fueran solo niños. Lo único que vale la pena lamentar es su brutalidad. Gregor Clegane y Amory Lorch no fueron nada limpios al respecto. Un golpe en la puerta lo sacó de su conversación. Una de sus doncellas asomó la cabeza, Mira o algo así como se llamaba. Cersei no se molestó en recordar, su gracia, Lord Baelish está aquí para verla. Cersei arrugó la nariz con irritación, pero le hizo un gesto a la chica para que lo hiciera entrar. ¿Qué canción tiene que cantar el ruiseñor hoy? Me preguntó. Se sirvió una copa de vino mientras lo hacían entrar. Meñique miró entre Cersei y Jaime cuando él se detuvo en su solar, su gracia, Ser Jaime. Hizo una leve reverencia, recordando siempre sus cortesías ante sus superiores. ¿Qué deseas? Cersei cuestionó sin rodeos, no tenía paciencia para palabras melosas. Simplemente para ver cómo está, su excelencia. Él respondió, incluso si ambos sabían que era mentira. Conocías al gran maestre desde que eras una niña, debes estar terriblemente afligida por su fallecimiento. Después de todo, fue tan repentino. Jaime ni siquiera pudo ocultar su risa ante aquella ridícula afirmación. Estoy casi postrada en cama por mi dolor, bromeó Cersei con voz apagada, y si eso es todo, puedes irte. Meñique no movió un músculo, solo sonrió ante la evidente irritación de la reina. Por supuesto, es extraña su muerte, ¿no le parece? Era un hombre bastante sano a pesar de su edad. Incluso los ancianos aparentemente sanos pueden morir más rápido que lanzar una moneda al aire, intervino Jaime. Es cierto, pero el gran maestre tenía una buena cantidad de enemigos, algunos de los cuales quizás ni siquiera conocía. Eso despertó su interés, aunque solo un poco. ¿Y qué enemigos podrían ser? Bueno, por supuesto, es solo una especulación, pero hace 15 días uno de mis espías me informó que un barco de Norfolk atracó en Braavos durante un día antes de partir y dirigirse al sur. Hace 2 días, el mismo barco partió de Dragonstone y fue visto dirigiéndose al sur una vez más. ¿Qué pasa? Los salvajes tienen sus barcos mercantes viajando arriba y abajo por el mar angosto desde Dorne a Braavos. Es cierto, excelencia, pero parecía un momento y una ruta extraños con la muerte prematura del gran maestre. Y no se vieron barcos de Norfolk durante una semana antes de que comenzaran de nuevo con su horario habitual. Sin mencionar la reciente correspondencia que el anciano envió a Braavos. Cersei le lanzó una mirada que exigía que diera más detalles. Levantó las manos en señal de rendición, de lo cual lamentablemente no sé nada más. Tal vez Varys estaría mejor equipado. Después de todo, tiene tantos pajaritos. ¿Entonces estás especulando que el Norfolk tuvo algo que ver en la muerte de Pycelle porque un solo barco se detuvo en Braavos y Dragonstone? Parece, en el mejor de los casos, un razonamiento pobre. Jaime no parecía nada convencido. ¿Por qué querrían matar al viejo? Oh, no quisiera hacer suposiciones de ese tipo, respondió Littlefinger inocentemente, solo mis pensamientos perdidos sobre algunos sucesos extraños. También me vino a la mente otro pensamiento. Las pertenencias del gran maestre deben recuperarse para que su sucesor pueda hacer una contabilidad adecuada de las cosas. Creo que ha estado prestando libros recientemente. Sé que vi uno en el escritorio de Lord Hand la última vez. Hable. El bastardo adulador se puso de pie, la dejaré con su duelo, su gracia. Cersei tenía una idea de qué era lo que Jon Arryn estaba investigando, en gran parte gracias a Pycelle. Ella se negó a reaccionar ante el comentario, sin estar segura de cuánto sabía realmente el pequeño señor codicioso. Gracias por su visita, Lord Baelish. Cersei lo vio irse antes de sentir a su hermano deslizarse detrás de ella. Finalmente solo. Jaime le susurró al oído mientras la llevaba hacia la cama. Dejó que sus preocupaciones sobre Jon Arryn desaparecieran por el momento mientras caía en sus brazos. El barco llegó al muelle a altas horas de la noche. Harry aterrizó con un ruido sordo sobre las tablas de madera de hierro antes de que estuvieran completamente amarrados, dejando atrás a Dagan y su tripulación. Más de 3 meses en total en el barco y finalmente regresaron. 3 meses en el barco es demasiado tiempo. El viaje hasta Dorne desde Rocadragón había sido duro en el mar angosto y eso no decía nada de su excursión personal a Antigua.
Un viento fresco levantó un montón de nieve mientras cruzaba Newport hacia el portal que lo llevaría de regreso a First Forge. Los únicos que estaban despiertos eran los guardias a cuyas llamadas de bienvenida respondió distraídamente. A decir verdad, a Harry no le importaba nada de eso en este momento. Satisfecho con la ira, al menos por el momento, se sentía cansado en lo más profundo de sus huesos y no deseaba nada más que el cálido abrazo tanto de su cama como de Val. Pero parecía, como tantas veces en su vida, que el destino tenía otros planes. «Mi señor», llamó una voz de mujer con acento que no reconoció. Aunque no gritó, su voz se transmitió claramente por encima de las ráfagas de viento. Harry resistió el impulso de enterrar su cabeza entre sus manos. Joder, ¿no puedo tener ni un momento de paz? Su regreso sano y salvo es un espectáculo bienvenido. Notó que ella era alta y vestía sorprendentemente poco dado el frío del aire de la noche. Estaba parada en la puerta de una de las pequeñas casas construidas solo para una persona. En el interior pudo ver una única llama en medio de la habitación. Su luz parpadeó y lamió el aire, sus rayos perfilaron la silueta de la mujer desconocida. No soy el señor de nadie. Y tú no me conoces, así que no hay razón para que te preocupes por mi seguridad o me encuentres como un espectáculo bienvenido. Él respondió lacónicamente. Ella no respondió de la misma manera a su irritación. En cambio, ella simplemente parecía desconcertada. Se vuelve agotador señalar esto constantemente a la gente. No tuvo paciencia para la cortesía. ¿Quién eres? Mi nombre es Melisandre. Encantador, ¿y por qué estás aquí, Melisandre? Parece que no podemos pasar más de un mes sin que llegue algún recién llegado desde lejos estos días. Realmente es suficiente para volver loco a un hombre. Para ayudar en la guerra contra el único enemigo verdadero. Harry arqueó una ceja, sorprendido. Ciertamente no esperaba esa respuesta. La mayoría de las veces tuvo que luchar con uñas y dientes para lograr que la gente aceptara la amenaza que enfrentaban, y aquí había alguien que ofrecía ayuda de buena gana. Bueno, fantástico. Si estás en esta ciudad, Val debe haberlo permitido, lo cual es suficiente para mí, al menos por ahora. Se giró y se dirigió hacia su casa nuevamente, llamando por encima del hombro y le dijo a su nuevo residente, estoy seguro de que pronto discutiremos las cosas con mayor detalle, pero deseo encontrar mi cama. Tú deberías hacer lo mismo. Por supuesto, respondió suavemente, descanse bien, mi señor. Resistió el impulso de volverse atrás y corregirla de nuevo. Algunas personas simplemente se niegan a escuchar. Finalmente, al encontrarse en su propia casa, se quitó la capa, la camisa y las botas y sintió el calor de las pieles bajo sus pies. Caminó suavemente hasta su cama, con cuidado de no despertar a los niños. Mientras se metía en su cama, atrajo a Val hacia su pecho y aspiró el acogedor aroma de su cabello. Ella se acercó inconscientemente y él se quedó dormido rápidamente. Se despertó a la mañana siguiente debido a dos pesas que le apretaban el pecho. Los gemelos balbuceaban demasiado rápido para que él entendiera exactamente lo que decían. Val estaba sonriendo detrás de ellos con Lily contra su pecho, ¿entonces todo lo que tenías que hacer ya está hecho? Ella preguntó por encima de su entusiasmo. Harry se estiró después de una buena noche de descanso. ¿Realmente hay algo que decir sobre una noche de sueño en tu propia cama con la persona que amas? Finalmente. Dijo de buen humor, feliz de estar de regreso. Agitó el cabello de los gemelos y se levantó para besar a Val. Ella le devolvió el beso antes de asentir con la cabeza hacia la sala de estar. Oyó el crujido de la carne sobre el fuego y vio a Daya y Mance esperando allí, hablando en voz baja entre ellos. Tristán y Emer corrieron a su lado y salieron por la puerta, ya habían comido y emocionados por ir a sus lecciones de la mañana. Su entusiasmo hizo que apareciera una pequeña sonrisa en su rostro. Mance notó su atención y se levantó para estrecharle la mano. Es bueno tenerte de vuelta. ¿Todo salió bien? La casa de blanco y negro y yo tenemos un entendimiento, el gran maestre está muerto y Marwyn dio su recomendación para su reemplazo. El viaje podría haberse hecho un mes más rápido, pero ir con Dagan parecía la mejor manera de asegurarse de que nada pareciera fuera de lo común. Harry incluso envió otros barcos mercantes por delante para restablecer el cronograma de las cosas antes de partir. ¿No quería el puesto para él? Harry sacudió la cabeza, ni siquiera ligeramente. Sus intereses residen solo en los misterios superiores, no en cuidar a los malcriados en Desembarco del Rey. Daya ahogó una risa mientras servía la comida del fuego para que todos pudieran romper el ayuno. ¿Quién será entonces el nuevo gran maestre? ¿Conseguiste usar tu magia para determinar el lugar donde Marin se dirigirá hacia el sur? Harry ignoró la ocurrencia de su amigo, Nimos tomará el lugar de Piselle. Es dorniense de nacimiento y le importan poco las opiniones de los otros archimestres.
también es uno de los pocos que agrada a Marwyn. Con Norren obligado, no debería haber más amenazas por venir de la ciudadela, a menos que uno de los otros archimestres se encargue de ello. Y Marwyn prácticamente le aseguró que los demás estaban demasiado preocupados por sus propias vidas y objetivos como para preocuparse por Harry y en Norfolk. Eso satisfizo más que a su compañía, quienes comenzaron a comer. ¿Qué pasó con el viaje a la costa helada?, preguntó Harry mientras raspaba lo último de un huevo de su plato. Man se frunció el ceño, los otros se los llevaron a todos. No encontramos ni una sola persona viva en ninguna de las aldeas que visitamos. Y parecía que esperaban que viniéramos. Dejaron cadáveres escondidos en la nieve para atacarnos en la segunda aldea. Harry no podía decir que estaba sorprendido. Esperaba lo peor cuando envió a su gente. ¿Perdiste a alguien? Grigg, Brock y Dan, respondió Mance con tristeza. Sin embargo, los mormones y los cuervos perdieron más. Curin dijo que uno de ellos era Wemar Royce, el hijo de Bronze John. Es posible que encuentres otro amigo al sur del muro allí. El Lord Comandante debería estar dispuesto a enviar un cuervo a contarle a su padre cómo murió. Era algo en lo que valía la pena pensar al menos. No necesariamente quería rodear a Jon Arryn en el valle si podía evitarlo, pero cuantos más aliados tuvieran contra los muertos, mejor. ¿Qué les hizo decidir atacar ahora? Harry reflexionó, podrían haber hecho su movimiento en cualquier momento. Si tuviera que adivinar, el punto era la trampa. Mance parecía bastante confiado para adivinar, no eran solo los espectros esperándonos, también había caminantes blancos allí, y no creo que se preocuparan mucho por todos nosotros. Creo que lo que realmente querían era tú. El ceño de Harry se frunció. ¿Ha habido otros ataques desde entonces? No, pero el frío parece haberse profundizado más allá de los Frostbacks y hasta la costa helada. Así que estaban ampliando su alcance e incluso podrían ir tras él directamente. Bueno, eventualmente sucedería. Quieren eliminarnos por completo, debería sentirme privilegiado de estar en lo más alto de su lista. Todos los cazadores y aquellos en las torres de vigilancia han sido advertidos. Ellos tienen. Mance confirmó, y ninguno ha informado nada extraño últimamente. Pero podría suceder en cualquier momento. Harry simplemente asintió. Antes de girarse hacia Val, tengo curiosidad por saber por qué hay una sacerdotisa roja viviendo en la ciudad. Claramente me perdí mucho mientras estuve fuera. Val parecía tan poco divertido como él se sentía. Ella llegó a las puertas diciendo que quería ayudar contra los otros. Sé que son fanáticos, pero la ayuda es ayuda después de todo. Pensé que al menos deberías conocerla antes de despedirla. ¿Qué ha estado haciendo ella? Harry no podía imaginar que la gente libre toleraría la predicación por la que eran conocidos los sacerdotes rojos más devotos. Ella se mantiene reservada, mirando el fuego que mantiene en la casa que le hemos dado. Val le dijo, de vez en cuando habla con algunas personas y parece haberse interesado un poco en los Targaryen. Incluso habló un poco sobre magia con los gemelos. Mientras no esté quemando gente por su dios rojo, entonces puede quedarse al menos por ahora. Harry lo permitió por el momento. Aunque es un dolor de cabeza con el que tendré que lidiar eventualmente. Se pasó una mano por el pelo. Ni siquiera medio día atrás. A veces me pregunto cómo me metí en esto. Ah. Eso es lo de salvar a la gente. Se rió para sí mismo, lo que provocó miradas extrañas de los demás. Él ignoró esas miradas y no estaba dispuesto a explicar algo más que deba saber. Cersei quería hablar contigo, pero aparte de eso no se me ocurre nada más. Mance se rascó distraídamente la barba canosa. No hubo problemas con los Targaryen mientras estuve fuera. Vaisei se ha portado sorprendentemente bien, incluso se mantuvo alejado de su hermana. Lo único notable que ha hecho es hablar con la sacerdotisa roja y pasar un poco más de tiempo con el Ten. Mance soltó una carcajada, considerando que casi siempre tiene ojos mirándolo, su buen comportamiento no es del todo sorprendente. Daenerys pasa gran parte de su tiempo en la biblioteca y ocasionalmente se ve arrastrada por Arya y los gemelos. Daya le informó. Val sonrió levemente ante eso, y hablando de Arya, ella ha aceptado muy bien las enseñanzas de Syrio Forel. El baile en el agua le sienta mejor que cualquier cosa que pudiéramos haberle enseñado. Ya no sale del jardín con tantos moretones y también puede encargarse de algunos de los suyos. Harry se rió entre dientes. Bueno, bien, debería significar que no necesitará tantos ungüentos. Los cuatro se dispersaron entonces, cada uno para atender sus propias tareas del día. Harry salió de casa y fue recibido por una mañana fresca y fresca, el sol apenas asomaba sobre el horizonte. Echó a andar por el camino hacia el salón en busca de Cersei. Pasó por el patio de entrenamiento y no le sorprendió encontrar a Arya allí.
Según el sudor que goteaba de su frente, la joven había estado allí durante algún tiempo. Parecía estar trabajando en su equilibrio, parada sobre un pie sobre un pedestal de madera corto. Se dio cuenta de que un pequeño número de personas que acababan de llegar al patio se unieron a ella. Parece que Sirio tiene más de un alumno. No pudo evitar notar que todos los demás que se reunían con ella eran algunos de los marineros más jóvenes que normalmente estarían en el mar en uno de los barcos mercantes. Debieron haberse interesado por los Braavosi. Harry se acercó al joven Stark y sacudió la cabeza con tristeza cuando vio que ella finalmente convenció a Munda O'Hilly para que le hicieran uno de sus tatuajes. Era un lobo huargo tejido y aullante que iba desde la línea de la mandíbula hasta la línea del cabello. Es probable que sus padres se pongan furiosos si ven eso, pero algo me dice que a ella no le importa. O bien, siempre podría ocultarlo con un poco de magia si quería evitar la irritación de Lord Stark, o más probablemente de Lady Stark, con su nuevo recuerdo de su tiempo en el Norfolk. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Harry. Ella se encogió de hombros pero mantuvo el equilibrio mientras lentamente cambiaba de un pie al otro, un par de horas. ¿Has dormido? Sí. Ella respondió. ¿Suficiente? Suficiente para mí. Él se rió de eso. Ciertamente no puedo criticar su determinación. ¿Necesitas más ungüento? Su rostro se dividió en una amplia sonrisa triunfante ante eso, no. Una espada de entrenamiento vino del lado izquierdo de Harry y golpeó las costillas de Arya. Ella evitó hábilmente el golpe y puso el otro pie en el pedestal. La niña está mejorando. Sirio le dijo a Harry, y no debes preocuparte. Esta pequeña y obstinada alumna aprendió la lección sobre trabajar demasiado cuando se desmayó en la nieve a mitad de su quinto día de entrenamiento. Arya no pudo evitar el sonrojo que subió a sus mejillas. Harry logró no reírse de ella, tanto por su propio bien como por el de ella. Bueno, te dejo con eso. Arya saltó del pedestal y lo siguió. Él le dirigió una mirada burlona. Estuve aquí tan temprano porque Briar planea llevarnos a Jon y a mí al bosque encantado hoy. ¿Ella no va a utilizar simplemente uno de los animales de la ciudad?, cuestionó Harry. Ella dice que esos animales ya conocen a la gente y confían en ellos, supongo. No aprenderíamos mucho de eso. Llegaron juntos al salón y Arya se dirigió directamente hacia donde Jon estaba sentado con Ygritte. Bueno, buena suerte. Harry le dijo mientras regresaba. La joven solo le devolvió el saludo. Harry se dirigió al final de la mesa donde Cersei estaba sentada con Toreg. Lo notaron mientras se acercaba y le hicieron espacio en el banco. Mance dijo que querías verme. Estamos teniendo problemas con los clanes del Río de Hielo. Eso fue sorprendente. La mayoría de los caníbales los dejaban en paz, aparentemente sabiendo cuando estaban superados. Tenían menos de 1000 en total si tuviera que adivinar. Han capturado a 2 cazadores en la última luna. Toreg interviene, incluso ataqué una de las torres de vigilancia. No he tenido ningún cazador allí en una semana. Creemos que lo que pasó en Frozen Shore los asustó, los obligó a encontrar una nueva fuente de alimento. Terminó de hacer una mueca. ¿Qué es lo que quieres hacer? Necesitamos eliminarlos. No necesitamos que esos bastardos se coman a gente buena solo porque no queremos hacer algo al respecto. Y solo serán más carne para los otros y su ejército si hacen algo al respecto. Otro movimiento. Harry tarareó su acuerdo, encárgate de hacerlo. Hizo a punto de irse pero se le ocurrió una idea, ¿qué pasa con Varamir? A pesar de todas sus fanfarronadas a lo largo de los años, no ha hecho mucho. Simplemente nos dejó en paz. Aunque tuvimos informes de que se mudó más al este. Parece querer estar más lejos de los Frostpacks. Toreg tomó un trago de su cerveza y eructó, la mayoría de las personas que Varamir obligó a rendirle tributo han huido a Frostforge. Él simplemente se contenta con lo poco que le queda. Harry asintió y se puso de pie, solo vigílalo como lo hemos estado haciendo entonces, supongo. Cersei se levantó con él, averiguaré quién quiere ayudar a lidiar con los caníbales y los tendré listos para el final de la semana. Podría intentar conseguir que algunos muchachos verdes unten un poco de sangre en sus espadas. Mejor que su primera pelea sea con los bastardos a lo largo del Milquater que con nosotros. Harry estuvo totalmente de acuerdo con ese sentimiento. Ned y Catelyn observaron desde arriba mientras Rab y Theon instruían a Bran en tiro con arco. El pequeño Rickon estaba cerca riéndose de los intentos fallidos de su hermano. Pasaron semanas hasta que la cómoda paz volvió entre Eddard y su esposa. Ella se había puesto furiosa con él cuando se enteró de lo que sucedió en Frostforge con Arya y la chica Targaryen. Ella se enfureció y exigió que su hija regresara a casa, pero él no cedió al respecto. No había ayudado en nada a su estado de ánimo el hecho de que últimamente había un creciente descontento dentro de Bran.
Con cada carta y relato que escuchaba sobre Arya y Jon, Ned esperaba que su hijo le pidiera que fuera a visitar Norfolk. Otra flecha pasó zumbando lejos del objetivo y se clavó en el suelo unos metros más lejos. Ned pudo escuchar cómo los chicos mayores no podían contener su diversión, y Bran bajó la cabeza en señal de derrota. ¿Quién de ustedes era tirador a los 7? Los 3 niños lo admiraron. Sigue practicando, Bran. Continúa. Su hijo mediano le dio una pequeña sonrisa y asintió con la cabeza. Mientras Rap le susurraba consejos al oído, Bran preparó otra flecha y la disparó. Esta vez encontró el objetivo justo en el borde del objetivo de tela. No es una diana de ninguna manera, sino una mejora. Lord Stark, llamó Roderick desde detrás de ellos, asintió con la cabeza hacia Kat cuando se paró frente a ellos. Mi señora. El guardia acaba de llegar desde las colinas. Han capturado a un desertor de la Guardia de la Noche. Ned vaciló un momento. Haz que los muchachos ensillen sus caballos. ¿Tienes qué? Cuestionó su esposa. Ned no podía decir que fuera algo que quisiera hacer, incluso cuando se había vuelto más común en la última luna. Sabía que se enfrentaba a la Guardia de la Noche y ahora muchos más de ellos también lo sabían. Hizo un juramento. La ley es la ley, mi señora. Roderick intentó razonar. Pero ya no se trata solo de eso, ¿verdad? También se trata de la cobardía. Y dile a Bran que va a volver en sí. Ned instruyó a su maestro de armas, quien solo asintió obedientemente. Su esposa, en cambio, se indignó. Ned, 7 años es demasiado pequeño para ver esas cosas. No será un niño para siempre, respondió con facilidad, y el invierno se acerca. Y ambos sabemos que los otros vendrán con él. Catelyn no parecía nada complacida, pero pensó que era mejor no discutir. Partieron al mediodía, 20 en total. Brandon era el más joven del grupo por algunos años. Ned pudo ver que su hijo oscilaba entre el nerviosismo y la emoción. El hermano negro había sido capturado afuera de uno de los pequeños bastiones en las colinas al noreste de Winterfell. Estaba atado de pies y manos cerca de la pared esperando la llegada de Eddard. Era bajo para un hombre adulto, aproximadamente de la misma altura que Rab, y le faltaban ambas orejas y un dedo por congelación. Ned lo reconoció distraídamente de su último viaje al Castillo Negro. Era uno de los guardabosques de Benjen. Suéltalo y tráelo aquí, ordenó Ned. Cayó del caballo. Jorah Caso lo siguió con la gran espada, as, en sus manos. Se detuvieron ante un bloque de palo fierro que ya había sido colocado. El hombre andrajoso fue arrastrado corporalmente ante él, sin siquiera luchar contra sus captores. Eso fue porque ya no le quedaba ninguna pelea. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ned. Si vas a quitarle la vida a un hombre, debes poder escuchar su nombre, su razón y mirarlo a los ojos antes de blandir la espada. Recordó las palabras de su propio padre. Guard, le dijo el cautivo. El hombre estaba destrozado. Yo era un guardabosques de la Guardia de la Noche. Había una mirada de locura en sus ojos y miedo. Lo recuerdo. Pero ahora eres un desertor. Sí, un desertor. Tuve el coraje de enfrentarme a los salvajes durante más de la mitad de mi vida, caníbales, wargos y cosas así. Tembló involuntariamente, pero las cosas que vi en la costa helada. Los muertos se levantaron, y esos ojos azul pálido. Había lágrimas en los ojos de Guard. No tengo el coraje para eso, milord. Así que corrí, tratando de poner la mayor distancia posible entre esos monstruos y yo. Alysanne Mormont le contó a Ned todo lo que sucedió en Frozen Shore. Este ni siquiera fue el primer hombre que huyó del muro desde que sucedió. 4 en la última luna. Le sorprendió que no fuera más, la mayoría de los días. Si bien Ned sintió simpatía por el ex guardabosques, el hecho es que has roto tu juramento, por cobardía. Hizo una pausa e hizo una oferta que podía ver en el rostro del hombre que no sería aceptada. Te ofreceré esta oportunidad de regresar al muro. Para que puedas honrar tu juramento y proteger los reinos de los hombres. Darth respiró temblorosamente y miró a As. No puedo hacerlo, señor. Solo deme una muerte limpia. Los guardias ni siquiera necesitaron forzar su cabeza hacia el muñón y quemar mi cuerpo. Ned se volvió hacia Jory, quien le ofreció la empuñadura de la gran espada. El ruido del metal resonó sobre la colina e inquietó a uno de los caballos. Sosteniendo a As ante él, Ned habló. Yo, Eddard de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, te condeno a morir. En un movimiento suave, la gran espada subió y cayó, cortando el cuello de Guard como si nunca encontrara resistencia. Uno de los caballos se asustó. Pero Ned estaba orgulloso de que no fuera de Bran. Y él no apartó la mirada. La sangre brotó roja sobre la nieve.
Mientras se agotaba y goteaba débilmente del cuerpo sin cabeza, el bloque de madera de hierro bebió con avidez el líquido rojo oscuro. Ned escuchó a Theon reír mientras le daba una patada en la cabeza. Se cayó rápidamente cuando vio la mirada dirigida hacia él por el hombre mayor. Ned ordenó al guardia que construyera una pira para quemar el cuerpo. Se pusieron manos a la obra mientras los hombres de Invernalia ensillaban para el viaje de regreso. Montado sobre su caballo, Ned estaba perdido en sus propios pensamientos, solo se dio cuenta de la conversación entre los chicos cuando Theon y Rab pasaron corriendo a su lado, corriendo hacia el puente que tenía delante. Bran se quedó atrás, pensativo encima de su pony. Ned empujó su caballo para que cabalgara junto a su hijo menor. ¿Estás bien, Bran?, preguntó. La primera vez que ves cómo le quitan la vida a un hombre puede pesar mucho. Sí, padre. Bran se volvió para mirarlo, sus ojos azules de Tully mostraban una mirada de confusión. Rab dice que el hombre murió valientemente, pero a mí no me pareció valiente. No, para este hombre la muerte no era valentía. Algunas cosas son peores que la muerte y su miedo superó con creces su coraje. A pesar de eso, todavía había una lección que su hijo debía aprender. ¿Qué piensas? Su hijo lo pensó. ¿Puede un hombre ser valiente si tiene miedo? Esta es la única vez que un hombre puede ser valiente, le dijo al niño. ¿Entiendes por qué lo hice? Rompió su juramento. Él sonrió, sí, rompió el juramento. Ningún hombre es más peligroso. Sabía que su vida estaba perdida mucho antes de que nuestros guardias lo encontraran. Ese desertor no habría retrocedido ante ningún crimen, no importa cuán vil fuera. Pero no me entiendes. Bran parecía confundido. ¿Entiendes por qué fui yo quien tuvo que hacerlo? Al principio no tuvo respuesta. Antes de responder con incertidumbre, el rey Robert tiene un verdugo. Es cierto, asintió Ned, al igual que los Targaryen antes que él. Sin embargo, la nuestra es la forma más antigua. Somos la sangre de los primeros hombres y mantenemos la creencia de que el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Si vas a quitarle la vida a un hombre, le debes mirarlo a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Y si no puede soportar hacerlo, entonces tal vez el hombre no merezca morir. Bran procesó en silencio lo que su padre tenía que decir. Ned continuó. Un día, serás el abanderado de Rab y tendrás tu propia fortaleza para tu hermano. Cuando llegue ese día, no debes disfrutar de la tarea, pero tampoco debes mirar hacia otro lado. Un gobernante que se esconde detrás de verdugos pagados pronto olvida que es la muerte. Bran permaneció en silencio, sopesando las palabras de su padre mientras avanzaban hacia el puente a trote lento. Cuando alcanzaron a Rab y Theon, los niños estaban sentados sobre sus caballos mirando el cadáver en descomposición de un joven ciervo que alguna vez estuvo sano y que bloqueaba el camino. El leve perfume de la muerte flotaba en el aire. Su carne fue arrancada de su cuerpo por docenas, si no cientos, de marcas de dientes. En sus heridas y ojos ciegos se arrastraban gusanos. Su cabello oscuro contrastaba marcadamente con la nieve blanca que se acumulaba a lo largo del camino. Era un ciervo verdaderamente enorme, casi tan grande como su propio caballo de guerra. Rab giró la cabeza hacia su padre. Parece que una manada debe haberlo expulsado de Wolfsburg. Ned frunció el ceño. Eso parece. Huyen y Arwyn desmontaron detrás de él para mover al poderoso ciervo. Al final, fueron necesarios 2 hombres más para alejarlo de la carretera. A pesar del deterioro, todavía pesaba mucho. El ciervo encontró su descanso definitivo en el terraplén norte del riachuelo, donde con el tiempo se convertiría en nada más que hueso. Menos de 2 horas después, se encontraron cruzando las puertas de Winterfell. Ned desmontó y dejó su caballo con el dueño del establo. Sin decir palabra a nadie más, tomó a As y se dirigió hacia el bosque de dioses. Caminó por el bosque antiguo hasta que se encontró en el estanque al lado del árbol del corazón. Siempre le gustó el bosque de dioses. En su juventud, escuchó mucha sabiduría de su padre ante el árbol del corazón. Pero ahora, hubo momentos en los que pensó que podía escuchar el susurro de la voz de Lyanna en el susurro de las hojas o la risa de Brandon en el crujido de los árboles que se esforzaban contra el viento. E incluso en aquellos días en que el profundo silencio del lugar lo dejaba cavilando sobre sus propios errores, aún así lograba traerle paz. Los ojos rojos del anciano lo siguieron mientras se sentaba en una piedra cubierta de musgo al borde del estanque y sacaba el hielo de su funda. En las aguas oscuras, empezó a limpiar la espada. Perdió la noción del tiempo mientras las ondas humeantes de la espada valiria se limpiaban de sangre, y las aguas oscuras se volvían más oscuras con cada gota. Ned escuchó que Kat lo llamaba. Catelyn, dijo. Su voz era distante incluso para sus propios oídos mientras lo sacaban de sus propios pensamientos. ¿Dónde están los niños? Robb fue a Wintertorn, se sentó junto a la piscina, con su capa ondeando a su alrededor.
Podía ver su incomodidad mientras los ojos del anciano la observaban. Ella nunca se sintió cómoda entre los viejos dioses anónimos. Rickon está molestando a Bran a pesar de que ha estado callado desde que regresó. Hoy vio a un hombre enfrentarse a la justicia por primera vez. Eso deja al niño con mucho en qué pensar. Ned razonó, el hombre murió bien. Pasó un cuero engrasado a lo largo de As, puliendo el metal ahumado con un brillo oscuro. Me alegré por el bien de Bran. Habrías estado orgulloso de Bran. Siempre estoy orgulloso de Bran. Su esposa respondió, no sin crueldad. Fue el cuarto este año. Suspiró, debería alegrarme de que no haya sido más. Ahora saben lo que viene. Ned vio temor en su rostro, mientras sus pensamientos vagaban hacia los otros. Sabemos que vendrán y estamos haciendo todos los preparativos. La Guardia de la Noche está mejor equipada y mejor tripulada que en años, o eso dice Ben. Y también tenemos nuestros aliados más allá del muro. Ambos sabían que haría falta mucho más que eso si el muro les fallaba, pero no había necesidad de hablar de esas cosas ahora. Gracias a los viejos dioses y a los nuevos de Harry y su Norfolk por eso al menos. Si bien Harry Potter podría no haber sido la persona favorita de Catelyn, ella estaba feliz por su ayuda contra las cosas oscuras que acechaban en la tierra del siempre invierno. Ned sonrió gentilmente y deslizó a As nuevamente en su funda. No viniste aquí para decirme tu respeto por Norfolk. Eso provocó una sonrisa irónica en ella. Sé lo poco que te gusta este lugar. ¿Qué es? Gato. Catelyn tomó su mano suavemente. Hoy hubo noticias terribles, mi señor. No quería molestarte hasta que te hubieras limpiado. Ella se armó de valor y le dijo sin rodeos, lo siento mucho, mi amor. Jon Arryn está muerto. Las palabras lo golpearon como un golpe en el pecho. Sus ojos encontraron los de su esposa y solo vio compasión en ellos. ¿Es segura la noticia? Era el sello del rey, y la carta está en la mano de Robert. La guardé para ti. Dijo que Lord Arryn fue rápido. El nuevo gran maestre le dio leche de amapola. No se podía hacer mucho más que hacerlo sentir cómodo. No duró mucho tiempo con el dolor. Esa es al menos una pequeña misericordia, dijo, sabiendo que el dolor era evidente en su rostro. ¿Tu hermana?, preguntó, preocupado también por su esposa y el hijo de Jon. ¿Qué hay de ellos? Están bien y han regresado a Leivie, dijo Catelyn. Ojalá hubieran ido a Aguas Dulces. Mi hermana necesita el consuelo de familiares y amigos. Ve con ella, instó a su esposa, llévate a los niños también. Les vendría bien ver algo de mundo. Y a ese hijo suyo le vendría bien la compañía. Tu hermana no debería estar sola en su dolor. Ojalá pudiera, dijo Catelyn, el rey cabalga hacia Winterfell para buscarte. Su carta decía que se irían dentro de una luna. Robert viene aquí. Años atrás, la noticia habría traído a Ned una gran alegría, y aún así sentía una leve felicidad al volver a ver a su hermano adoptivo. Pero más que eso, le llenó la boca del estómago de temor. Arya tendrá que estar aquí. Y Ben también. No mencionó a Jon, sabiendo cómo se sentiría su esposa al respecto. ¿Dijo su mensaje cuántos había en su grupo? Cualquier ira que haya sentido hacia mí en estos últimos años debido al Norfolk debe haberlo abandonado con la muerte de Jon. Ella sacudió la cabeza, creo que al menos 100 caballeros, con todos sus sirvientes. Cersei y los niños también vendrán. Robert mantendrá un ritmo tranquilo por su bien, lo cual es mejor para nosotros. Los hermanos de la reina también vendrán, le dijo. Fantástico, estaremos rodeados de Lannisters. Parece como si Robert trajera la mitad de su corte. ¿Dónde va el rey no lo sigue, dijo. Ned le apretó la mano para tranquilizarla, aunque más por él que por ella. Maldita sea su piel real. Jon caminó con dificultad por la nieve en silencio como pudo. Miró entre los árboles y el suelo en busca de alguna señal de vida en la zona. Llevaba un arco sobre los hombros, una aljaba con flechas en la espalda y una espada en la cadera, pero no estaba en el bosque para cazar. Detrás de él, Briar apoyó la espalda contra un árbol de palo fierro. Tenía los ojos blancos y su mente no estaba en su gato sombra, sino en un pájaro que vigilaba a Arya más que a él. Esta era la quinta vez que los tres se aventuraban juntos al bosque encantado. Arya estaba empezando a impacientarse por su incapacidad de entrar en la mente de un animal, pero Briar solo continuó tranquilizándolos. A veces puede ser fácil, otras no. Los perros eran más fáciles, pero Briar no quería que fuera fácil. Arya quería simplemente ir a la lechucería, deslizarse en una de sus mentes y verlo hecho, pero sería demasiado fácil. Estaban acostumbrados a los humanos y eso significaba que confiaban lo suficiente en ellos como para dejarlos entrar sin luchar. Supongo que eso explica por qué no los perros.
Por su parte, John había logrado llegar a la mente de un cuervo pero no logró romperla. De repente, sintió un cosquilleo en la columna y no pudo evitar la sensación de que lo estaban observando. Mirando a su alrededor vio un águila mirándolo desde la rama de un fresno. John se enderezó y lo miró fijamente mientras se acercaba. Notó que los ojos penetrantes lo seguían con sorprendente inteligencia. John se centró, como le enseñó Briar. Pero entonces, cuando empezó a extender la mano con su mente, el pájaro se elevó en el aire. Maldiciendo en voz baja, John solo pudo sacudir la cabeza con frustración. Bueno, a la siguiente supongo. En ese momento, a lo lejos, escuchó un fuerte rugido. Estaba hacia el sur, donde había dejado a Briar y Arya. Por encima de él, los pájaros que lo habían eludido durante las últimas horas se alejaron volando. Pero a John eso no le importaba nada. Ya estaba saltando entre los árboles. Llegó al árbol donde había dejado a Briar. Su gato Sombra ya no estaba sentado a su lado. Vio sus huellas en la nieve en dirección oeste. Siguió corriendo, su pesada respiración se empañaba en el aire frío. Le ardían las piernas cuando las pisadas crujieron la nieve debajo de él. No supo cuánto tiempo corrió, pero finalmente disminuyó la velocidad cuando encontró a su hermana pequeña escondida detrás de un gran árbol de palo fierro mirando hacia un pequeño claro. John había estado en este claro antes, de caza con Ygritte. Desde el claro emanó una cacofonía de gruñidos y chasquidos de dientes. Dos enormes bestias lucharon dentro. Uno era un oso de las nieves que medía más del doble de su altura. Su pelaje blanco se tiñó de rojo por una docena de marcas de garras. Uno de sus ojos estaba destrozado y tenía una profunda marca de mordisco en lo alto del cuello. Sus fauces goteaban húmedas y rojas de sangre. Frente al oso había un lobo huargo que reconoció, aunque se veía deteriorado desde la última vez que lo había visto hacía algunas lunas. Era más alto que un pony y su pelaje gris parecía casi negro en los lugares donde la sangre manaba de profundas hendiduras. Le faltaba por completo la oreja derecha y, mientras se movía de un lado a otro en el claro con el oso de las nieves, cojeaba de su pata delantera derecha. Parecía como si los dos animales estuvieran recuperando el aliento para otro ataque. Arya sintió su presencia entonces. Ella se volvió hacia él y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Mientras las dos bestias se abalanzaban de nuevo, su hermana se inclinó hacia él para susurrar. El lobo huargo. Ella está protegiendo a sus cachorros. Señaló hacia una formación de rocas en el borde del claro. Allí John pudo ver una cabecita asomando hacia lo que estaba sucediendo en el claro. Y escuchando atentamente, por encima de todos los demás ruidos, se podían escuchar los pequeños aullidos de los cachorros asustados. Se escuchó un gran ruido cuando los dos combatientes se juntaron de nuevo y cayeron con fuerza sobre la nieve. Su peso fue suficiente para sacudir la nieve de los árboles centinelas cercanos. Cayó sobre su espalda y la de Arya, pero estaban demasiado concentrados en la escena que tenían ante ellos como para prestarle atención. El lobo huargo se encontró atrapado en el suelo por una de las patas del oso de las nieves. La sangre burbujeó a su alrededor mientras las garras se arrastraban hacia abajo a lo largo de la caja torácica. Se escuchó un aullido de dolor bajo y resonante. El gran tamaño del oso debería haber sido el final, pero el lobo huargo no se rindió. Cada instinto en su cuerpo en ruinas era proteger a sus cachorros. Los dientes afilados se hundieron profundamente en la muñeca del oso de las nieves, lo que lo obligó a retroceder. Más rápido de lo que uno esperaría dadas sus heridas, el lobo huargo volvió a ponerse de pie presionando al oso de las nieves más lejos, hasta que finalmente se tambaleó demasiado y cayó con fuerza. Una roca afilada debajo del oso se hundió profundamente en su espalda, inmovilizándolo en su lugar. Así terminó finalmente. El oso de las nieves luchaba impotente mientras el lobo huargo rodeaba su enorme cuerpo rechinando los dientes. Esos largos colmillos encontraron el tejido blando del cuello del oso y lo mordieron profundamente y húmedo. Mientras sacaban esos dientes, el sonido de los tendones desgarrados llegó a sus oídos. Con un chorro de sangre y vísceras, el lobo huargo desgarró un trozo de garganta. El oso de las nieves logró alejar al lobo huargo con lo último de sus fuerzas antes de que se retorciera en su agonía. El peligro finalmente pasó en lo que respecta a la madre loba. Caminó lentamente hacia donde estaban escondidos sus cachorros y cayó pesadamente sobre la nieve, con la respiración rápida y dificultosa. Ella va a morir. Las heridas son demasiadas. Los cachorros estarían muertos a la mañana siguiente si no los atendieran. Esa águila volverá y se los llevará uno a uno, o dos a dos. Arya hizo un movimiento rápido desde detrás del árbol, pero John logró agarrarla del brazo. Cuidado, hermanita, un lobo moribundo sigue siendo peligroso. Necesitamos ayudar a los cachorros, respondió ella, firme en su convicción. Siempre algo tan voluntarioso.
A él le encantaba eso de ella. Ella se liberó de su mano pero prestó atención a sus palabras. Esta vez con cautela, se acercó al lobo huargo que yacía en la nieve. John lo siguió, notando que el gato sombra los vigilaba de cerca desde la línea de árboles al otro lado del claro. Cuando Arya se acercó a 2 metros de la bestia, ésta finalmente los notó. Se quedó de pie tembloroso, incapaz de apoyar más su pata delantera. A pesar de eso, aún así logró emitir un profundo gruñido de advertencia mientras se le erizaba el pelo. Ambos se detuvieron abruptamente y Arya se limitó a mirar los penetrantes ojos amarillos que la evaluaban. La loba ladró una fuerte advertencia una vez, y luego una segunda vez antes de que, de repente, la gran bestia se quedara en silencio y quieta. John ladeó la cabeza confundido, pero aprovechó la oportunidad para pararse frente a Arya, con la intención de interponerse entre ella y el peligro. Pero notó que sus ojos eran solo blancos. Parece que finalmente lo hizo. Él la miró fijamente durante escasos segundos, con una mezcla de orgullo y preocupación, antes de que los ojos de Arya volvieran a su color gris acero. Una brillante sonrisa apareció en su rostro. Detrás de John, la loba se recostó en la nieve volviéndose ligeramente de costado mientras sus cachorros se acercaban para tomar leche fría. El miedo los había dejado con la muerte del oso de las nieves. La leche que bebían estaba teñida de la sangre que goteaba por el abrigo de su madre hasta sus pezones. La sonrisa se desvaneció de los labios de Arya tan pronto como apareció. Tiene miedo. Sabe que se está muriendo. Fue difícil conseguir más que eso. Un lobo era más duro que un perro, les dijo Briar. Uno podría hacerse amigo de un lobo, pero nunca domesticarlo realmente como lo haría con un perro. Creo que ella entiende que protegeremos a sus cachorros. Ella lo miró con ojos suplicantes. Los mantendremos a salvo, ¿no? Incluso si John quisiera, dudaba que pudiera negarse a Arya con esa mirada en sus ojos. Por supuesto, los aceptaremos. Había 5 cachorros en total, 2 niñas y 3 niños. Lo mismo que los Stark. John no sabía si creía en los presagios, pero le parecía apropiado. Por supuesto, él nunca se incluyó en ese número. Después de todo, él era el bastardo. Pero esa simple verdad de su vida le molestaba cada vez menos con cada día que pasaba entre la gente libre. Y así, no hubo resentimiento al ver la alegría en los ojos de Arya. Cada uno de los cachorros era oscuro, gris o negro. Fueron paridos recientemente. Ni siquiera han abierto los ojos todavía. Arya y John esperaron a que los cachorros se saciaran de la leche de su madre. Continuaron quitándole incluso cuando ella se quedó completamente quieta y lo último de su vida la abandonó. Volveremos por los cuerpos, tanto el de ella como el de los osos de las nieves. No sabía todo sobre los otros, pero por las historias que había oído de la gente libre, no solo resucitaban a hombres muertos. Los dos reunieron a los 5 cachorros. Arya tomó 2 en brazos y envolvió a otro en sus pieles. El cachorro gris seguía asomando la cabeza desde adentro y lamiendo la nariz de su hermana. Creo que ya está enamorada. John llevaba a los otros 2 en un brazo, con cuidado de no moverlos demasiado. Los 2 regresaban a Briar poco tiempo después. Estaban justo en el borde del claro cuando un ruido detuvo a John. John. Arya lo miró confundida. ¿No puedes oírlo?, preguntó, solo para encontrarse con confusión. Miró a su alrededor entre la nieve y la maleza y vio una pequeña bola blanca que no era nieve. Allá. Regresó con la loba muerta y luego pasó junto a ella al otro lado de las rocas. Allí encontró un 6º pequeño lobo huargo. El último cachorro era albino y era el único que tenía los ojos abiertos. Eran rojos, de un penetrante granate que le recordaba las lágrimas de los arcianos. Arya sonrió cuando vio que era otro cachorro. Debe haberse alejado de los demás, dijo John. El pequeño cachorro no hizo ningún ruido ni lloriqueó como los demás. Pero lamió la mano de John. Creo que le gustas, señaló Arya. John no pudo evitar la sonrisa que apareció en su rostro. Así que lo hace. Este me pertenece. El ocasional cambio de páginas y las palabras susurradas era el único ruido en la biblioteca de Last Refuge. Daenerys estaba sentada sola en una mesa. Sus ojos violetas escanearon las palabras del tomo frente a ella. Vidas de 4 reyes del maestre Caed. Desde que su estancia entre los Norfolk se había vuelto más segura, la joven Targaryen había comenzado a devorar cada fragmento de historia que podía sobre su familia y los valirios que la precedieron. Liberada de las opiniones subjetivas de su hermano sobre su familia, conoció los grandes y terribles Targaryen, sus ambiciones y sus delirios. Y de la terrible locura de mi padre. Si había algo en lo que coincidían todas las historias que había encontrado sobre su padre era en que él se había ganado su apodo. Ella le creyó a Harry cuando dijo lo mismo,
pero verlo escrito en tinta, saber que la historia lo recordaría, era otra cosa completamente distinta. En otra parte de la habitación, Marin golpeó a Nairn en la nuca, desviando su atención del libro. Daenerys soltó una risita ante eso. Siempre es bastante problemático cuando Marin intenta ayudarlos con sus números. Ella nunca participó en las lecciones, ni para ayudar a la otra niña ni para aprender ella misma, aunque hablaba con Marin cuando no estaba enseñando a los niños. Daenerys apreció la profunda pasión de Marin por los libros y el conocimiento. Ella es una tutora bastante hábil e increíblemente paciente. Dudo que alguna vez pueda lograrlo. Garys dijo más o menos lo mismo. Daenerys nunca aprendió mucho sobre los salvajes que crecieron en las ciudades libres, pero lo poco que le habían dicho estaba muy lejos de lo que había llegado a saber de ellos. No eran los violadores, saqueadores, bebedores de sangre y comedores de carne humana que los cuentos le hacían creer. Pero tampoco están tan lejos de ello. Todavía existe esa ventaja peligrosa para la gente de aquí. Para ella era sorprendente lo rápido que algunas cosas podían cambiar en las circunstancias adecuadas. Se oyó un ruido en los bancos cuando los niños fueron despedidos por el día. Hicieron un gran alboroto cuando se marcharon. Daenerys simplemente se sacudió de la distracción y les prestó poca atención mientras sus ojos volvían al libro que tenía delante. Logró reenfocarse hasta que una sombra cubrió las páginas. Ocultando su frustración, Dany miró hacia la obstrucción y encontró a Arya parada frente a ella. Le resultaba extraño que en realidad estuviera feliz de ver a la niña más joven. Oh, qué rápido pueden cambiar las cosas. Había vivido la mayor parte de su vida odiando a los Stark por su papel en la caída de la dinastía Targaryen. Sin embargo, ahora, felizmente pasaba tiempo siendo arrastrada por la aventurera más joven de los Stark. Arya le sonrió mientras luchaba con su nuevo lobo guargo. La pequeña loba había sido llamada Nymeria, en honor a una reina guerrera que se alió a regañadientes con el príncipe Garin de Troyane en su guerra contra los dragones de la antigua Valiria. Pero luego salvó a su pueblo del fuego del dragón en 10.000 barcos. O menos, dependiendo del maestre que leas. Ella fue la mujer que unió Dorne mucho antes de que Aegon llegara a los 7 reinos. Ella era una heroína de Arya y Daenerys pensó que era un nombre apropiado para el pequeño cachorro. Solo 3 días desde que abrió los ojos y había demostrado ser obstinada, por decirlo menos. Vamos, ambos hemos pasado suficiente tiempo en esta biblioteca, insistió Arya, logrando finalmente que Nymeria se sometiera a ser retenida. Los oscuros ojos dorados del lobo ahora estaban fijos en Daenerys. Estoy en medio de algo, Arya. Un libro, sí, ya veo. El libro estará allí más tarde. Extendió la mano sobre la mesa para cerrarla, pero Daenerys logró apartarla. A pesar de la rapidez de la niña más joven, todavía tenía los brazos cortos. ¿Y qué es lo que quieres hacer que no estará allí más tarde? Daenerys desafió. Eso detuvo al joven Stark. Pero se recuperó rápidamente, hoy hace un frío profundo. Así que, pensé que podríamos ir a las aguas termales. Al ver el ceño de Daenerys fruncir el ceño, explicó, el que está en la cueva de la mina. Daenerys sabía de las aguas termales que calentaban Frostforge, pero no había oído nada de otra en la mina. Tenía que admitirlo. A pesar del sol brillando en el cielo y a través de las ventanas de la biblioteca, había estado afuera el tiempo suficiente para saber que había un escalofrío incluso con la magia que hacía que la ciudad fuera más cómoda. A mí también me encanta un buen baño. El más caliente mejor. Nymeria le gritó suavemente. Daenerys resopló, fingiendo cierta irritación, antes de cerrar el libro. Solo sirvió para traer un brillo triunfante a los ojos de Arya. Sin embargo, tuvo el buen sentido de no decir nada y probar suerte. Dany dejó el libro sobre la mesa, sabiendo que Marin lo dejaría allí para poder volver a él cuando pudiera. Rascando el cuello del cachorro mientras estaba junto a su joven amiga, Dany agitó una mano hacia la puerta. ¿Vamos entonces? Arya gritó de emoción antes de despegar. Corrieron a través de Newport en gran medida desapercibidos, varios marineros los pasaron mientras se dirigían hacia los muelles. A ella siempre le gustaron los marineros. Incluso llegó a decirle a su hermano que le hubiera gustado vivir como tal algún día la última vez que viajaron a Braavos. Le había retorcido el pelo con tanta fuerza que ella había llorado por eso. A pesar de vivir en la misma ciudad que Baiseis, ella lo veía solo ocasionalmente y no hablaba con él en absoluto. Ella todavía lo amaba, o al menos así lo creía. Se lamentó por los días en los que él le hablaba suavemente y le contaba historias de todo tipo, desde los 7 reinos hasta Valiria y su familia. Gran parte de eso fue mentira, intencional o no. Es difícil recordar aquellos días con el mismo cariño. Pero todavía extrañaba al chico amable que dio paso a un joven amargado.
mientras seguía a Arya, tuvo uno de esos raros vislumbres de su hermano. Estaba parado en uno de los caminos hablando con la sacerdotisa roja. Ambos Targaryen estaban bien acostumbrados a los sacerdotes de R. desde su época en las ciudades libres, Volantis sobre todo. Sin embargo, no todos los seguidores son tan devotos como esa mujer. Y a diferencia de muchos que conoció en la primera hija de Valiria, Melisandre no tenía ningún tatuaje de llamas en el rostro. Entonces, puede que ella no sea una esclava, pero sigue siendo una sirvienta. Había hablado con moderación con la mujer roja. Sus pocas conversaciones generalmente giraban en torno a los dragones y la sangre de la vieja Valiria. Daenerys le preguntó una vez cómo manejaba el frío con nada más que un vestido de seda. El frío me molesta menos que a la mayoría de los que han vivido en el calor del sur, y no se me ocurriría usar tampoco para protegerme del frío. Melisandre le sonrió enigmáticamente y le dijo, los fuegos del único Dios verdadero me proporcionan todo el calor que necesito. Cuando la pareja llegó a la puerta que conducía de Newport a las minas, ambos estaban jadeando por el trote. Recibieron varias miradas extrañas al pasar. El área al otro extremo de la puerta estaba vacía cuando llegaron, excepto por los carros autosostenibles que llevaban el mineral desde más adentro de la mina hacia el oeste. A lo lejos, se podía escuchar el leve sonido de los picos chocando con la piedra. Vamos. Arya se lo dijo por segunda vez ese día. Ella siguió en la dirección opuesta a la minería en curso. Llegaron a un viejo pozo que conducía aún más al este, al nivel más bajo de la sección más antigua de la mina. Daya fue quien me habló de este lugar. Dijo que dejaron de cavar en esta área después de que tuvieron un derrumbe. Arya colocó a Nymeria en el suelo y recogió una antorcha que estaba apoyada contra una roca. Claramente ha estado aquí antes. Tanto Daenerys como el cachorro de lobo Wargo siguieron al joven Stark hacia el oscuro pozo. Fue una larga caminata hacia la oscuridad. A medida que se acercaban a su destino, el aire se volvió agradablemente cálido y la humedad goteaba sobre su frente. Finalmente, oyeron el sonido de agua burbujeando. Estaban aquí. Había 4 piscinas de agua caliente, 3 conectadas y una separada. De cada uno emanaba una tenue luz. La luz apenas se deslizaba hasta los bordes de la cueva, dejando las paredes en gran parte en sombras. Ygritte me dijo que hay otra caverna similar a esta no lejos del muro. Las leyendas del pueblo libre dicen que son las mismas cuevas que Gendel y Gorne usaron para atacar el norte hace 3000 años. Daenerys sabía que Arya admiraba a la luchadora niña mayor. Supuestamente, cuando Gendel se retiró a los túneles, no pudieron encontrar el camino de regreso y sus descendientes todavía viven allí en la oscuridad, siempre hambrientos. Encantador, respondió Daenerys concisamente. Según todas las apariencias, esta era solo una cueva singular, solitaria y pacífica. Ciertamente no es el hogar de algunos topos hambrientos. Parece un buen lugar para venir si quieres estar solo, comentó Daenerys. Arya ya se había acercado al borde de una de las piscinas y había comenzado a quitarse las pieles. Ella la miró un poco tímida entonces. El agua ayudó a aliviar algunos de los moretones del jardín. Y era un lugar tranquilo al que acudir cuando extrañaba a mi familia. Sin esperar del todo esa admisión, Daenerys presionó una mano tranquilizadora en el hombro de Arya, gracias por traerme entonces. Arya simplemente asintió con la cabeza mientras se liberaba de lo último de su ropa. Al crecer en las ciudades libres, lejos de la influencia de la fe de los 7, Daenerys no tenía nada de la mojigatería que desarrollaron algunos Westerosi. Aunque no es Arya, los Stark adoran a los dioses antiguos, sin mencionar su tiempo con la gente libre. Un suave silbido atrajo la atención de Daenerys hacia Arya. Cuidado, hace mucho calor. Nymeria gritó protectoramente ante la incomodidad de su nueva amiga, lo que hizo que ambas chicas se rieran. Arya finalmente logró sumergirse en el agua y emitió un tarareo de satisfacción. Despojada de su ropa, Daenerys sumergió el dedo del pie en el agua y la encontró agradablemente caliente. Aunque no es el escaldado que adoro. Arya miró en su dirección mientras rompía el agua. Ella pareció sorprendida. ¿No te molesta? Soy un dragón, le dijo Daenerys. El fuego no puede dañar a un dragón. ¿Qué te haría pensar que un poco de agua caliente podría hacerlo? Estúpido, murmuró Arya, aunque divertida. Daenerys solo se rió en respuesta y le arrojó un poco de agua a la niña. Arya resopló en señal de protesta, pero respondió rápidamente. Los dos simplemente actuaron como un par de niños por un tiempo con Nymeria en el borde de la piscina mordiendo cualquier trozo de agua que se encontraba en su camino. Mientras se sentaban en la piscina, Daenerys acarició distraídamente el pelaje de la pequeña loba mientras Arya se rascaba la barbilla. Sin embargo, Nymeria se apoyó más en el toque de su maestro que en el de Daenerys.
Ella ya te ama. Arya esbozó una pequeña sonrisa. Briar dice que tenemos un vínculo, de algún tipo. Realmente no entiendo lo que significa todavía, pero ella dijo que lo haré con el tiempo. Es lo mismo para Jon con Fantasma, dijo. Harry va a hablar con mi padre. Sobre los otros cachorros. Creen que podrían estar unidos a mis hermanos. Un pequeño pozo de celos llegó al corazón de Dany entonces, pero lo reprimió. No es culpa de Arya que tenga un don mayor que el de Harry, Tristano Emer. Algo llamó la atención de Nymeria en la pared más alejada de la cueva y se alejó para investigarlo. Arya intentó devolverle la llamada pero fue en vano. Terca, murmuró irritada en voz baja cuando el leve sonido de pequeñas garras arañando la pared llegó hasta ellos. Pero Daenerys la escuchó de todos modos. Eso explica el vínculo entonces. Eso le valió una mirada furiosa, incluso si Arya sabía que tenía razón. Cayeron en un agradable silencio por un tiempo, cada uno de ellos simplemente disfrutando del reconfortante calor de las aguas termales. El único sonido eran los chasquidos del agua burbujeante y el más mínimo rasguño de un pequeño lobo. La tranquilidad del momento se vino abajo cuando una gran parte de la pared detrás de ella se rompió repentinamente, llenando el área con un espeso terrón de polvo y provocando que ambas chicas comenzaran a toser con fuerza. Después de varios momentos tensos, la pared de la cueva que se derrumbaba finalmente se detuvo. Mientras eso sucedía, Nymeria había regresado corriendo hacia las chicas, encogiéndose de miedo detrás de ellas. El pequeño lobo guargo estaba cubierto por una gruesa capa de tierra, polvo y escombros de toda la terrible experiencia. Arya saltó del agua y recogió al cachorro, asegurándose de que estuviera bien. Al no ver ninguna herida, Arya la dejó y encontró una toalla que claramente había dejado allí en una de sus visitas anteriores. Cuando el polvo se asentó, el joven Stark llevó la antorcha a la pared del fondo y encontró un agujero que reveló una nueva extensión de cueva. Esta cueva debe haber quedado aislada en el derrumbe, o tal vez de uno mucho antes de eso. Arya ya se estaba secando y vistiendo. Tenía ese brillo de emoción en sus ojos, sintiendo que se acercaba una pequeña aventura. Veamos a dónde nos lleva. Daenerys se movió más lento, insegura. Tal vez no deberíamos. Podría haber algo más adentro. Pensé que eras un dragón, bromeó Arya. Daenerys frunció el ceño y terminó de vestirse. Arya sabía exactamente lo que tenía que decir para incitarla. Para cuando Dany terminó de vestirse, Arya ya había ampliado el agujero más que lo suficiente para que los dos pudieran pasar. La nueva salida se abría a una caverna más grande donde había muchos estanques burbujeantes. Dany contó 15 en total. La pareja se abrió camino con cautela hacia lo que resultó ser un gran sistema de cuevas. Nymeria casi se mezcló con las sombras mientras olfateaba un montón de rocas más hacia el nuevo espacio. Se reunió con ellos a la luz de las antorchas mientras abandonaban la suave luz de los manantiales. La cueva descendió después de unos cientos de metros y luego volvió a subir. Estaban rodeados de estalagmitas escarpadas a su alrededor y estalagmitas en lo alto. Cuando comenzaron a ascender, pudieron ver la tenue luz del día en lo que parecía ser la boca de la cueva. Parece que encontramos otra salida. Nymeria corrió delante de ellos mientras se acercaban a la boca de la cueva. Había una pequeña manada de leones marinos ladrando fuerte. El cachorro intentó responder del mismo modo, pero aún no tenía voz para hacerlo. Tuvieron cuidado de no acercarse demasiado y los leones marinos no les prestaron atención cuando se acercaron a la costa. Dany se volvió para mirar hacia la caverna mientras expresaba sus pensamientos en voz baja. Ese pozo estaba el más al este de toda la mina. Claramente, lo ubicaba justo cerca de la costa. Arya no respondió. Ella estaba al borde del agua mirando hacia arriba. Dany rápidamente se acercó a ella y miró hacia arriba también para ver qué había llamado la atención de la niña más joven. Por encima de ellos había un acantilado escarpado. Oh, puedo ver por qué nadie se ha dado cuenta de esto antes. Esperaba que encontráramos algo más emocionante que solo la entrada de una cueva y algunos leones marinos. Reflexionó Arya, ignorándola. ¿Cómo que? Caníbales que viven en cavernas y que no han visto la luz del día en generaciones y que felizmente comerían la médula de tus huesos. Arya parecía como si hubiera tragado una medicina desagradable. Punto a favor. Mirando hacia el mar tembloroso, había toques de naranja y rojo debido al sol del último día. Deberíamos regresar, dijo Daenerys, y Arya aceptó fácilmente. Con lo que todos sabían de los otros, nadie quería quedar atrapado en la oscuridad de la noche sin nada entre ellos. Regresaron a través de la cueva hacia la mina. Cuando llegaron a la caverna más grande, Nymeria fue y encontró el mismo montón de rocas que había estado cavando. Arya estaba empezando a perder la paciencia. Nymeria, ven aquí.
Ella ordenó golpear con el pie a su cachorro. Mientras Arya continuaba hacia la salida de la caverna recién descubierta, la luz de las antorchas se reflejó en ese montón de rocas y hubo un breve destello plateado. Esperar. Dany le quitó la antorcha a Arya abruptamente. Moviéndose para arrodillarse junto al lobo, sostuvo la antorcha en alto y miró lo que el lobo había encontrado. Había una pequeña depresión en la piedra de la cueva, los bordes oscuros como chamuscados por el fuego. Dentro de este pequeño hueco había lo que parecían ser varias piedras redondeadas. Eran 5, del tamaño de un melón, con ranuras y placas elevadas a los lados, como escamas. Estaban cubiertos de polvo y escombros de quién sabe cuántos años habían transcurrido desde que esta caverna había sido sellada. Arya apareció y tomó la antorcha mientras Dany la limpiaba. El color plateado que llamó su atención provenía de uno del color de un cielo despejado. Al lado había uno de color negro puro que casi parecía absorber la luz. El tercero era de color naranja quemado con vetas de color rojo intenso. El cuarto era blanco con remolinos dorados y verdes. Y el último parecía latón deslustrado. Tomó el plateado y azul en sus manos y pasó el pulgar por su superficie. Con los ojos muy abiertos, apenas logró susurrar 2 palabras que resonaron en las paredes de la caverna con todo el asombro y la sorpresa que sentía. Dragón, huevos.